Es importante también entender que la formación espiritual no siempre se da en ambientes ideales. Hay hogares con heridas, con carencias, con luchas, donde los padres también están siendo sanados. Y aún así, Dios puede obrar. Porque no se trata de perfección, sino de disposición. El alma del niño no necesita padres impecables, sino padres genuinos. Que amen, que perseveren, que se arrepientan, que vuelvan a intentarlo. La gracia de Dios cubre las deficiencias, fortalece lo débil, repara lo roto. Y cuando un niño crece viendo a sus padres depender de Dios, buscar a Dios, entregarse a Dios, su alma también aprende ese camino. Porque la formación espiritual no es un sistema, es una vida. Una vida vivida con Dios, delante de Dios, rendida a Dios. Y por último, debemos recordar que la meta de formar hijos espirituales no es tener hijos ejemplares, sino tener hijos del reino. No es producir admiración, sino generar transformación. No es crear un testimonio familiar, sino preparar herederos del reino que amen más a Cristo que a sus padres. Que vivan más por convicción que por costumbre. Que sirvan más desde el amor que desde la obligación. Y eso solo ocurre cuando la cruz ha sido plantada en lo profundo del alma, y el espíritu ha encontrado espacio para gobernar. Es por eso que cada día, cada conversación, cada corrección, cada abrazo, cada oración, cada silencio, importa. Todo forma. Todo suma. Todo puede ser usado por el espíritu para moldear el alma y despertar el espíritu. La mayoría de las personas cree que la formación espiritual de los hijos comienza con palabras, pero en la realidad del reino, todo comienza con la atmósfera. Antes de que un niño entienda lo que se le dice, ya ha absorbido lo que se respira en su entorno. La atmósfera de un hogar donde Cristo es el centro no siempre es bulliciosa, no necesariamente está llena de actividades espirituales, pero está marcada por la paz, por la humildad, por la luz. Y esa atmósfera forma el alma, sin que el niño lo sepa. En ella se aprende a confiar, a descansar, a abrirse sin miedo. El alma de un niño crece mejor donde hay orden, no por rigidez, sino por dirección, donde hay ternura, no por debilidad, sino por amor verdadero, donde hay autoridad, no por imposición, sino por sujeción espiritual. Todo esto moldea estructuras profundas, invisibles, que más adelante serán el fundamento desde donde ese niño experimentará a Dios. Waxman ni habló de cómo la vida del alma no debe ser el motor de nuestras decisiones, porque el alma, cuando no ha sido gobernada por el espíritu, puede llevarnos al desvío con las mejores intenciones. En el caso de los niños, esto implica que incluso los talentos y capacidades naturales, si no son puestos bajo la autoridad del espíritu, pueden convertirse en herramientas de orgullo o autosuficiencia. El niño talentoso que recibe constante afirmación sin formación puede transformarse en un joven inseguro que necesita ser aprobado para sentir valor. O en un adulto que sirve a Dios sin haber sido enviado por Él. Por eso la formación espiritual no busca exaltar las cualidades, sino santificarlas. No busca reforzar lo admirable del alma, sino someterla al propósito eterno de Dios. Un niño que aprende desde pequeño a entregar lo que es al Señor, a rendir sus fortalezas y no solo sus debilidades, será alguien a quien Dios podrá confiar peso espiritual en la madurez. Y eso requiere, nuevamente, de un trato cuidadoso. Porque es muy fácil formar hijos orgullosos sin darnos cuenta. Basta con elogiar lo visible, destacar lo que los diferencia, compararlos con otros. Esa forma de afirmación, aunque parezca positiva, en realidad nutre la carne. Por el contrario, cuando celebramos la obediencia del corazón, la humildad en la actitud, la disposición a escuchar, estamos formando sensibilidad espiritual. Le estamos mostrando al niño que en el reino no gana quien sobresale, sino quien se rinde. Que lo que más valor tiene no es ser el mejor, sino ser el más quebrantado. Que lo más hermoso no es destacarse, sino reflejar a Cristo. Y esto solo puede enseñarse con el ejemplo. Porque los niños no buscan perfección, buscan verdad. No buscan héroes, buscan seguridad. Y esa seguridad se construye cuando la vida de quienes los forman es una vida en la cruz, no en el podio. Otra dimensión fundamental es la comunión. Criar hijos espirituales no es solo corregir o enseñar, es compartir vida. Comer juntos, caminar juntos, reír, servir, jugar, conversar. Todo eso crea un lazo de confianza donde el alma del niño se siente segura.
Y una vez que el alma está segura, puede abrirse a la corrección sin miedo, a la exhortación sin cerrarse, a la reprensión sin rebelión. Porque sabe que el amor no está condicionado. Que no está siendo amado por lo que hace, sino por lo que es. Y ese amor, cuando es real, es una de las herramientas más poderosas para la transformación. El amor, cuando es ejercido desde el espíritu, no malcría, no manipula, no permite el pecado, pero sostiene, espera, corrige con paciencia, y jamás abandona. Es el amor que hemos recibido del Padre, y es el amor que debemos reflejar en la crianza. En todo este proceso, es vital entender que la corrección no es lo contrario del amor, sino una de sus expresiones más profundas. Pero debe ser ejercida en el tiempo correcto, con el espíritu correcto y con la meta correcta. Corregir con ira forma miedo. Corregir con humillación forma resentimiento. Corregir sin explicación forma confusión. Pero corregir con dolor en el corazón, con oración previa, con lágrimas internas, con ternura en el tono, con firmeza en la palabra y con restauración inmediata, forma estructura interior. Enseña que el pecado tiene consecuencias, pero que el amor nunca desaparece. Enseña que Dios no pasa por alto la desobediencia, pero tampoco abandona al desobediente. Enseña que la corrección no es castigo, sino tratamiento. Y cuando un niño comprende esto desde temprano, su alma aprende a no defenderse, a no justificar, a no esconder, sino a confesar, a recibir, a cambiar. El objetivo no es tener hijos que no fallen, sino hijos que sepan volver. Que sepan cómo responder cuando caen. Que sepan cómo buscar restauración. Que no escondan su culpa, sino que aprendan a correr a la cruz. Y eso no se logra con control, sino con formación. Una formación que respeta el alma, pero que no la idolatra. Que trata las emociones, pero que no se deja gobernar por ellas. Que guía la voluntad, pero que no la anula. Una formación que lleva al niño a Cristo, no a una imagen ideal. Porque el alma que ha aprendido a volver a Jesús desde la infancia, será un alma que nunca se perderá del todo, aunque pase por momentos de confusión. Porque sabrá, en lo profundo, dónde está su casa, quién es su Padre, y cuál es su fuente. Cuando el Señor Jesús dijo en el Evangelio según Mateo capítulo 18 versículo 3, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No hablaba solamente de una actitud exterior, sino de una transformación interior. Hacerse como niño no es actuar como un niño, sino volver a una estructura del alma que es capaz de confiar, de depender, de ceder, de reconocer autoridad con gozo y sin resistencia. Es regresar a una configuración interior que no pelea por controlar, ni necesita aparentar, ni defiende su propia justicia. Y eso nos muestra que la verdadera madurez espiritual es, en un sentido profundo, volver a la simplicidad del espíritu que no ha sido contaminado por el orgullo del alma. Por eso criar hijos espirituales es más que transferir doctrina, es preservar la estructura original del reino en sus corazones. Pero no es suficiente preservar. También hay que preparar. Porque esa alma que hoy es sensible, tierna, abierta, será atacada. El mundo querrá endurecerla. El sistema la querrá deformar. La religión la querrá uniformar. Y el pecado querrá poseerla. Por eso, criar hijos espirituales es enseñarles a guardar su alma. A vigilar sus pensamientos. A discernir sus emociones. A someter su voluntad. Es enseñarles a no dejarse llevar por lo que sienten, sino por lo que el Espíritu les muestra. Es entrenarlos en la dependencia, en la escucha, en el sometimiento al gobierno interior de Cristo. Y eso no se hace con presión, sino con exposición a la presencia. Cuanto más tiempo pasa un niño en la atmósfera del Espíritu, más se sensibiliza a su voz. Más aprende a reconocer lo que viene de Dios y lo que viene del alma. Más se fortalece su discernimiento interior. Muchos padres tienen temor de hablar con profundidad a sus hijos, pensando que no entenderán. Pero el alma del niño es como una tierra virgen, lista para recibir semillas de revelación. No es necesario esperar a que crezcan para hablarles de la cruz, de la obediencia, del quebranto, de la vida interior. Al contrario, cuanto antes se siembre, más profunda será la raíz. Waxman insistía en que no hay crecimiento espiritual sin muerte del yo. Y eso se enseña desde la infancia, no con discursos, sino con decisiones visibles.
Cuando el niño ve a su padre negarse a sí mismo, perdonar cuando tiene razón, servir cuando está cansado, amar cuando fue herido, su alma empieza a captar que la vida verdadera no está en el alma exaltada, sino en el espíritu rendido. Y sin saberlo, empieza a amar esa forma de vivir. Porque el niño que ha probado la vida del espíritu no se conformará con el alma. Puede ser que más adelante se desvíe, pero en lo profundo sabrá que eso no es vida. Que eso no satisface. Que lo real es otra cosa. Es por eso que el alma del niño debe ser tratada con temor de Dios. No es un juguete. No es una tabla rasa. No es un campo para proyectar nuestras frustraciones ni para descargar nuestras tensiones. Es un lugar sagrado donde Dios quiere habitar. Y como tal, debe ser guardado, limpiado, nutrido, guiado. Es un lugar donde cada palabra pesa, cada gesto deja huella, cada silencio tiene un significado. Es un terreno espiritual en el cual o Dios siembra, o el enemigo aprovechará para plantar cizaña. Y muchas veces, las semillas del enemigo no entran por el pecado, sino por la negligencia. Por no haber estado. Por no haber escuchado. Por no haber discernido. Por haber respondido desde la carne, desde la prisa, desde la costumbre. Por haber tratado el alma como una máquina y no como un santuario. Por eso, en la crianza espiritual, es tan importante estar presentes. No solo físicamente, sino espiritualmente. No solo con respuestas, sino con preguntas. No solo con instrucciones, sino con atención. Escuchar con el corazón, no solo con los oídos. Mirar con discernimiento, no solo con los ojos. Tocar con ternura, no solo con la mano. Porque hay cosas que el niño no puede decir, pero que su alma está gritando. Hay heridas que no se ven, pero que el espíritu percibe. Y si estamos sintonizados con el espíritu, sabremos cuándo intervenir, cuándo callar, cuándo esperar. La guía espiritual no es una técnica, es un fluir. Y ese fluir solo se da cuando hemos aprendido a vivir desde el espíritu y no desde el alma. Otro aspecto vital es el sufrimiento. A veces, pensamos que proteger al niño espiritual significa evitarle toda dificultad. Pero en el reino, las pruebas no son castigos, son entrenamientos. La resistencia forma músculo. El conflicto revela estructuras. El fracaso muestra la necesidad del espíritu. No se trata de exponer a los niños al dolor innecesario, sino de no impedir que vivan procesos donde el Señor quiere tratarlos. Criar hijos espirituales es enseñarles a abrazar el trato de Dios. A no temer la corrección, ni huir del quebranto, ni rechazar la cruz. Es mostrarles que ser heridos por Dios es una bendición, porque sus heridas sanan. Es enseñarles que el quebranto no los destruye, sino que los posiciona. Que el dolor, cuando es procesado en la presencia, se convierte en gloria. Y finalmente, debemos reconocer que no hay crianza espiritual sin oración. Podemos tener sabiduría, experiencia, revelación, recursos, pero si no oramos, no tocamos el alma. Porque solo el Espíritu puede hacer lo que nosotros no podemos. Solo Él puede regenerar, transformar, preservar, restaurar. Cada día, al despertar, debemos poner el alma de nuestros hijos en las manos del Padre. Clamar por discernimiento, por sensibilidad, por autoridad espiritual para guiar. Y confiar. Confiar en que el que comenzó la buena obra en ellos, la perfeccionará. Confiar en que ninguna palabra dicha en el Espíritu caerá a tierra. Confiar en que aunque haya desvíos, su amor los alcanzará. Confiar en que si sembramos con lágrimas, recogeremos con gozo. Cuando observamos la manera en que Jesús se acercaba a los niños, no podemos ignorar la ternura con la que los abrazaba y la seriedad con la que hablaba de ellos. En el Evangelio según Marcos capítulo 10 versículo 14, el Señor declaró: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios». Esta afirmación no solo expresa una apertura divina hacia la infancia, sino una advertencia, que el alma del niño no debe ser impedida de acercarse al Señor. ¿Y cómo se lo impide? No necesariamente con palabras duras, ni con actitudes autoritarias. A veces, se le impide con indiferencia. A veces, con distracciones. Otras veces, con una vida espiritual incoherente que transmite el mensaje de que lo que se predica no es lo que se vive.
El alma del niño capta el doble estándar y se confunde. Y cuando el alma se confunde, se cierra, se endurece, se protege. Y así, aunque físicamente el niño esté presente en la vida cristiana, internamente se va alejando de Cristo. La formación espiritual de los hijos no se trata de tenerlos en la iglesia o en la obra, sino de formar en ellos una conciencia interior del gobierno de Cristo. No basta con que conozcan las historias bíblicas. Necesitan conocer al Dios vivo. No basta con que aprendan los mandamientos. Necesitan aprender a amar la voluntad del Padre. Y eso no puede ser forzado. Solo puede ser impartido por medio de vida. Waxman enseñaba que la verdadera obra espiritual es aquella que parte de la cruz, fluye desde el Espíritu y edifica para la eternidad. Si todo lo que hacemos en la crianza está basado en el alma, en nuestras emociones, temores, expectativas, frustraciones, entonces esa obra, por muy bien intencionada que sea, no permanecerá. Solo lo que es engendrado por el Espíritu permanece. Y eso nos obliga a hacer una pausa, a examinar nuestras motivaciones, y a pedirle al Señor que purifique la forma en que criamos, formamos y discipulamos a los pequeños que Él nos ha confiado. Hay un fenómeno cada vez más común en nuestros días, niños con un conocimiento bíblico avanzado, pero con una estructura interior frágil. Saben responder preguntas, citar versículos, participar en actividades cristianas, pero emocionalmente son inestables, impulsivos, dependientes de aprobación externa o cerrados al trato. Esto se debe, muchas veces, a que su alma ha sido ignorada o tratada incorrectamente. Fueron formados en conocimiento, pero no en carácter. Fueron corregidos en conducta, pero no en espíritu. Y cuando las presiones de la vida empiezan a llegar, su estructura no resiste. Por eso es necesario hacer una distinción clara, no estamos formando niños religiosos, estamos formando hijos del reino. Y eso requiere un trato más profundo, más paciente, más espiritual. Requiere acompañarlos en su dolor, ayudarlos a procesar sus emociones, enseñarles a reconocer su alma, a no dejarse llevar por ella, y a vivir guiados por el Espíritu desde temprano. Y en este camino, el quebranto es parte de la formación. No hay vida espiritual sin cruz. Y por lo tanto, no hay formación espiritual sin dolor. A veces ese dolor viene por medio de la frustración, de la pérdida, del rechazo, del error. El niño que nunca fue corregido con amor, que nunca fue guiado a enfrentar la consecuencia de sus actos, que siempre fue protegido de toda incomodidad, crece con un alma débil. Y cuando llega la etapa donde el Señor empieza a trabajar directamente con él, no lo soporta. Abandona. Se resiente. Se endurece. Por eso es tan importante enseñar desde pequeño que el sufrimiento no es enemigo del propósito, sino su herramienta. Que el trato de Dios no es una señal de rechazo, sino de elección. Que ser herido por el Padre es prueba de que somos hijos. Como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 12 versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. El alma del niño necesita conocer ese amor que disciplina sin destruir. Que reprende sin rechazar. Que corrige sin herir. Y eso se aprende con ejemplos. Con momentos donde los padres mismos piden perdón. Donde el hijo ve que sus formadores también fallan, pero también se humillan. Donde la autoridad no es tirana, sino confiable. Donde las reglas no son impuestas por miedo, sino por cuidado. En esa atmósfera, el alma del niño se fortalece, se estructura correctamente. Aprende a rendirse sin resentirse. Aprende a obedecer sin sentirse oprimido. Aprende a confiar, y esa confianza es el terreno donde el espíritu empieza a despertar. Y cuando el espíritu despierta, todo cambia. El niño empieza a hacer preguntas que van más allá de lo natural. Empieza a orar con profundidad. A percibir lo que está mal, incluso si nadie se lo dijo. A mostrar sensibilidad hacia el pecado, hacia la presencia del Señor, hacia la necesidad de otros. Ya no solo repite lo que aprendió, empieza a manifestar lo que recibió. Y ese es el momento donde debemos acompañar con más reverencia. No explotar esa sensibilidad para mostrar resultados. No usar su espiritualidad como argumento para validar nuestra tarea. No convertir su fruto en trofeo. Sino cuidar, guardar, cubrir, guiar.
Porque ese espíritu que empieza a operar necesita madurez alrededor para crecer sano. Y esa madurez solo puede venir de quienes han pasado primero por la cruz. Tal vez, después de todo lo que has escuchado, una pregunta haya comenzado a formarse en lo profundo de tu corazón: ¿estoy formando el alma de mis hijos espirituales como Dios espera? ¿Estoy criando desde el espíritu o desde el alma? ¿Estoy sembrando en ellos lo eterno o simplemente transmitiéndoles lo que recibí, sin filtro, sin quebranto, sin cruz? Estas preguntas no son para condenarnos, sino para despertarnos. Porque hoy, más que nunca, necesitamos una generación de padres y madres espirituales que no solo busquen formar hijos obedientes, sino hijos transformados. Hijos cuyo interior haya sido trabajado por el Espíritu. Hijos que conozcan al Dios vivo, no por lo que otros dicen, sino por lo que ellos mismos experimentan desde lo profundo de su ser. Formar el alma de un niño no es tarea fácil. Exige muerte al yo. Exige dependencia total del Espíritu. Exige paciencia en las estaciones donde parece que no hay fruto. Exige ternura en medio de la corrección. Exige renunciar a nuestras agendas para entrar en el tiempo de Dios. Pero si algo queda claro después de todo lo que hemos recorrido juntos, es que no hay nada más urgente, más estratégico y más glorioso que formar el alma del niño en el diseño eterno de Dios. Porque de los tales es el reino. Porque ellos son los depositarios del testimonio que Dios quiere perpetuar en la tierra. Y si su alma es sanada, tratada, rendida, entonces sus vidas serán columnas que sostendrán su propósito en la generación que viene. Tal vez no lo sepas, pero mientras tú estás luchando con tus propias limitaciones, con tus errores pasados, con tu sentido de insuficiencia, Dios ya ha estado obrando. Porque no busca padres perfectos, sino corazones rendidos. No busca manos hábiles, sino manos disponibles. Y si tú estás dispuesto a ser tratado por el Espíritu, a vivir bajo la cruz, a dejar que tu alma sea quebrada y transformada, entonces Él te usará para formar a otros. Tus hijos, tus discípulos, aquellos que el Señor ha confiado a tu cuidado, verán en ti no a un líder sin fallas, sino a un hombre o una mujer en quien Dios está obrando. Y eso será suficiente. Porque cuando ellos vean a Cristo en ti, sus almas comenzarán a alinearse con el reino. Y ese es el milagro más hermoso, que una vida que fue herida, quebrada, restaurada, pueda ser instrumento para formar otras almas en el amor del Padre. Quizás hoy, después de escuchar esta palabra, sientas la necesidad de orar. Y no como una formalidad, sino como una rendición genuina. Allí donde estás, toma un momento para abrir tu corazón delante del Señor. No para justificarte, sino para entregarte. No para prometer, sino para disponerte. Dile al Señor: Padre, forma primero en mí lo que quieres formar en ellos. Restaura mi alma para que yo pueda ser instrumento de restauración. Hazme un canal de vida para los que has puesto a mi lado. Enséñame a amar, a corregir, a guiar, a esperar. Que yo no viva por el alma, sino por el Espíritu. Que yo no transmita sistema, sino vida. Que yo no construya apariencia, sino esencia. Que en mí, tus hijos vean a Cristo.